Buenas tardes, hermanos, nuevamente. Pues continuamos con el viaje del alma. Elena, yo tengo que presentarte. Ok. ¿Verdad Ani que me sí? dijo que tenía que esperar unos segundos después de que empezara a grabar. Ok. Buenas tardes todos y bienvenidos al Instituto y Escuela de Teosofía de Crotona. Me han pedido que presente a la oradora, Neida Elena Carbonell. Es la actual tesorera de la Logia España en Los Ángeles y es un miembro activo de esta logia en donde guía estudios teosóficos. También ofrece seminarios de teosofía para la Escuela Teosófica de Crotona y para la Federación Teosófica Interamericana. Es maestra de matemáticas para el programa de educación de adultos en Los Ángeles. Adelante, Neila. Gracias, Hidarmi, por tu introducción. Bueno, hermanos, pues como había dicho, continuamos el viaje del alma en esta tarde gloriosa de este fin de semana. Y el tema que yo voy a desenvolver es basado en escritos de Ensi Ram. Ensi Ram fue el quinto presidente de la Sociedad Teosófica y para mí fue un hombre muy bello internamente, gentil, de profundidad filosófica inmensa, y aunque yo no lo conocí por sus escritos, pues es palpable que ese espíritu trascendental, humano y también a la misma vez sencillo, profundo, lo acompañó en su búsqueda de la verdad. Y pues yo he estado muy inspirada en ese material que él nos ha dejado, y pues por eso lo he escogido como, como, como principal exponente o uno de los principales exponentes de esta filosofía esotérica de la búsqueda de lo verdadero, de la búsqueda de la virtud y de la búsqueda de ese estado de unidad con nuestro espíritu trascendental. La primera imagen que ustedes pueden ver aquí tiene el título del tema que vamos a desenvolver esta tarde, que es la naturaleza de nuestra búsqueda. Esta imagen a mí me parece muy apropiada para este tema, pues estamos en una búsqueda profunda de lo que es la verdad, de lo que es verdadero, de lo que tiene significado interno para nosotros. Y como ustedes pueden ver, es la imagen del Nautilus, que o sea, ¿cómo se dice? El Nautilus Shell, que es la espiral de la concha, que se sale, sus arcos se van saliendo hacia lo externo y también van volviendo hacia a lo interno y van convergiendo en un punto central donde todo se resume. Y así es como nosotros que estamos percibiendo la vida a través de nuestros sentidos, que esos sentidos últimamente se sintetizan en uno, pues nos dan respuestas internas que pueden entonces repercutir en un estado mucho más de comprensión, que entonces nosotros podemos pues volver y dar una respuesta más acabada a ese mundo externo que estamos observando y en el cual estamos viviendo, experimentando y conociendo. Entonces esta imagen ténganla presente porque estamos en ese laberinto de esa búsqueda de la verdad. El señor Nilakanta Sikram, autor de muchos libros y folletos teosóficos, entre ellos La naturaleza de nuestra búsqueda, La regeneración humana, El camino de la sabiduría, Pensamientos para aspirantes, entre otros, fue el quinto presidente internacional de la Sociedad Teosófica por 20 años, desde el 1953 al 1973. Él trae a sus escritos un bagaje de la sabiduría oriental, combinando una aguda comprensión del pensamiento y conocimiento contemporáneo con una respuesta sensitiva y genuina de los problemas humanos.
Su estilo especial y feliz de escribir le permitían transmitir profundas ideas en una manera lúcida y absorbente. Entre algunos de los más destacados eventos de su vida están: fue secretario personal de Annie Besant hasta su muerte. Trabajó con la señora Besant siempre, primeramente como profesor de la Escuela Nacional de Bangalore, en el Colegio Teosófico Besant en Mandanapale y en la Universidad Nacional de Chennai. Ayudó a Besant a redactar The Commonwealth Bill de la India, presentando en el Parlamento británico el 9 de diciembre de 1925. También viajó profusamente, ofreciendo charlas teosóficas por Europa, Asia, África, América del Norte y del Sur, Cuba, Australia, India, Nueva Zelanda, Pakistán, etc. Y recibió la medalla Subarro en 1951 por su contribución a la literatura teosófica. Hablando de viajes, aquí pueden ver una imagen de los jóvenes teósofos cubanos del 1954, allá en Cuba, donde el señor Cirram viajó en una de sus giras por de Centroamérica, Caribe y América del Sur, dando conferencias sobre la filosofía de la teosofía. Y sobre todo invitando a los jóvenes cubanos a que empezaran a estudiar, a considerar esta filosofía de la teosofía de una manera fresca, nueva, vital, para que ellos en sus logias pudieran fomentar y diseminar la teosofía desde su entendimiento y desde sus comprensiones. O sea, le estaba dando nueva energía, nueva vitalidad a estas logias teosóficas, en particular la logia de allá de La Habana. Aquí lo pueden ver acompañado de su secretaria o una de sus secretarias, la señora Elise Neissenwanger, que fue una de las que le ayudó a compilar el libro de pensamientos para aspirantes. Pero también pueden ver, por ejemplo, entre los jóvenes miembros de la Sociedad Teosófica de Cuba de aquel entonces, en 1954, a la señora Carmen Segón, que es la que está a la izquierda de él, no con la señora con las habitas, sino la otra señora, Carmen Segón, que es nuestra querida madrina de los hijos de Carbonell. Ella era, su padre era español y su madre mexicana, y ella fue nuestra querida madrina, pero era una gran estudiante de la doctrina secreta y daba conferencias de la doctrina secreta, guió estudios de la doctrina secreta y de Isis sin velo, que por cierto Gaspar fue uno de sus estudiantes de Isis sin velo con ella en esa época. Y bueno, fue pues muy querida entre los teósofos de allá de La Habana de aquel entonces, y después pues ella también vino para acá, para Los Ángeles, años más tarde, ya de mayor. También ahí tenemos a Aguilar, a Norberto Aguilar, que fue un teósofo cubano también muy conocido y que también emigró a Los Ángeles y trabajó también para la Logia España. También ahí pueden ver a Puig, Alfredo Puig, que desenvolvió también un cierto trabajo teosófico allá en La Habana y después fue para Brasil, donde continuó en Brasil pues todo ese trabajo teosófico también. Pero lo importante es que la disertación de aquel entonces sobre la juventud y el futuro de la sociedad teosófica. O sea, ¿por qué este tema de la búsqueda de la verdad es tan importante para inspirar ese espíritu de búsqueda y de juventud y fomentar, pasar esos descubrimientos que nosotros hacemos de estas ideas trascendentales, que sean una realidad de nosotros y la podamos también transmitir a las nuevas generaciones? Y siempre eso es
un trabajo vital, vigente, esencial, que va de generación en generación y se repite y siempre de una manera en espiral ascendente. Y es importante recordar el pasado, ver qué vigencia tiene en el presente y también que hay un futuro para la sociedad teosófica y continuar esa tarea, esa labor a medida que descubramos la naturaleza de las verdades y las vayamos realizando y compartiendo. Entonces, la fraternidad es un aspecto muy importante en la búsqueda de la verdad. Ese sentimiento de compañerismo, de simpatía, de querer compartir lo que uno conoce con los demás es fundamental para el descubrimiento de verdades todavía más superiores. Entonces entramos en materia. Dice Sirram, sería de importancia conocer por qué uno busca la verdad o a Dios. Eso es, si tiene ese objetivo. Usualmente utilizamos la palabra buscando y la búsqueda, pero sin preguntarnos profundamente sobre lo que implica el proceso psicológico en relación con una verdad que no es de la misma naturaleza que los hechos del mundo externo, sino que es una verdad que hay que realizar dentro de sí mismo. Generalmente uno busca una verdad o una filosofía fuera del dominio de sus objetivos mundanos y placeres, solo cuando uno se encuentra con una dura decepción, experimenta frustración y tristeza, cuando algo ha bloqueado el camino que uno ha perseguido descuidadamente. Siempre y cuando todo vaya bien con una persona, sus proyectos salgan exitosos, se es joven y saludable, disfruta de la compañía que tiene y de la buena estima de sus compañeros, uno prosigue alegremente. No hay incentivo para buscar algo fuera del círculo de sus persecuciones. Podemos ver que este es el caso en los niveles del pensamiento y de las acciones externas. Es usualmente cuando uno está desolucionado o se encuentra con circunstancias abrumadoras que uno empieza a pensar sobre cosas fuera de sus intereses, los que parecían suficientes hasta ahora. Por cierto, la manera en que yo desenvuelto este trabajo es de tal manera que estoy teniendo un diálogo conmigo misma sobre el pensamiento de Sirram, pero a la misma vez esas reflexiones que yo hago sobre lo que él nos dice, lo estoy haciendo con ustedes y le estoy invitando a ustedes también a reflexionar conmigo. Entonces yo, a través de reflexión, a través de preguntarme profundamente qué significa lo que él nos está transmitiendo, qué sentido tiene, qué experiencia he tenido sobre esto, pues le estoy invitando a ustedes mismos a hacer lo mismo. Pero ahora ustedes me están escuchando a mí, yo estoy haciendo mis propias reflexiones sobre cada imagen que están viendo, cada pensamiento de cada ilustración, y después cuando tengamos el receso, después del receso, entonces ustedes pueden compartir sus propias reflexiones. Entonces mis reflexiones primeras sobre estas tres párrafos aquí, ideas, me pregunto, ¿qué verdad estamos buscando? ¿Estamos buscando una verdad en la que podamos confiar o la verdad acerca del propósito de la existencia y de la vida humana? ¿O estamos buscando a Dios? ¿Qué Dios? ¿Ya nos hemos hecho una idea de Dios? ¿O es un principio viviente al cual estamos embebiendo esa energía y reconsiderándolo? ¿Lo sentimos cerca de nosotros? Porque una cosa es conocer la verdad sobre asuntos externos y otro sobre el proceso psicológico en relación con una verdad. Como por ejemplo, cuando nos sentimos frustrados, entristecidos, abandonados y aturdidos por una enfermedad o por la partida de un ser querido o por la separación o por la vejez o la muerte,
¿Qué ocurre en nosotros? ¿Estamos todavía buscando la verdad de lo que estas experiencias dolorosas significan? La búsqueda, la investigación sobre estas y otras preguntas pueden que nos lleven a incomodidades, pues no hay respuestas fáciles. No hay posiciones o posturas que podamos asumir con certitud. Es un desafío el pensar fuera del círculo de nuestros intereses, pero debemos intentarlo. El hecho de que todo cambia y de que la muerte nos espera puede llevarnos a preguntar, ¿qué hay más allá de estos sentimientos pasajeros? ¿Qué hay más allá de la muerte física? ¿Qué somos en esencia? Continúa Sirram. Lo que la gente busca cuando dice estar buscando la verdad es tal verdad que le conviene a sus inclinaciones y deseos personales. Puede que no sea el verdadero remedio para su padecimiento, si es el padecimiento lo que le insista a la búsqueda. En realidad, es una manera de olvidarse, una compensación o algo que satisface un ansia innata. La tal llamada verdad, ya sea que tome la forma de Dios, un estado futuro o cualquier otra cosa, se vuelve una invención de la mente conforme al condicionamiento de la persona que lo acepta, inconsciente de la naturaleza del vacío que se busca llenar. Él acepta este sustituto tanto más fácilmente si está disfrazada por un noble y plausible camino o fin. Entonces se puede engañar pensando que ha encontrado a un verdadero maestro o a una verdadera enseñanza. Este es el pensamiento que se proyecta en su pantalla mental, pero las fuerzas que operan en su naturaleza y proyectan la imagen pueden ser de una naturaleza distinta del motivo con que se acredita. ¿Estamos buscando acaso nosotros complacencia? ¿O estamos buscando mantener el status quo? ¿Qué nos incita o motiva a la búsqueda de la verdad, de lo verdadero? ¿Estamos insatisfechos con nosotros mismos? ¿Tenemos ansia, temor? Entonces nuestra búsqueda estará teñida u opacada por estos factores psicológicos. Tenemos que estar muy atentos y ser sinceros con nosotros mismos para no engañarnos con respecto al ideal de la verdad que buscamos realizar. Debemos conocer los motivos internos que nos llevan a actuar de tal o cual manera, así como sacar a la luz de la conciencia todo aquello que no esté claro o escondido para nuestra visión de la verdad. Si no existe esa sinceridad, siempre habrá una dicotomía, deseos contrarios que frustrarán nuestros esfuerzos de verdadero conocimiento y que también a la misma vez pues malgastan nuestras energías. Dice Sirram, la verdad no es un producto de una reacción que ocurre mecánicamente, pues entonces no tiene nada que ver con la inteligencia. Debe de ser una realización que nace libremente de dentro de uno mismo, de algo profundamente real. No puede ser un espejismo creado por un cerebro acalorado, una condición excitada de la mente. Como la mente es solo parte de su ser, es un instrumento, lo que surge de cualquier acondicionamiento de la mente o como producto de ella y manufacturada por sus elaboraciones, nunca puede llegar o llenar
su ser, por lo que siempre lo dejará insatisfecho. Lo que causa la búsqueda es cierta insuficiencia en uno mismo, y esa causa permanecerá. Lo que se considera como la verdad no será la verdad vital, profunda o significativa. Solo será una imagen o figura del pensamiento que lo influenciará por un tiempo, una ilusión a la que uno se apega porque es agradable, mientras que la verdad en sí no se compromete. Cuando uno se la aplica puede inclusive ser desagradable, pues las demandas que implican su realización son difíciles de cumplir. Como pueden ver, la verdad de que Sirram está hablando aquí es una verdad que va mano a mano con la inteligencia, que nace también libremente, que es siempre fresca y vital, que no está limitada a aseveraciones y elaboraciones mentales. Este tipo de verdad va más allá de las ilusiones temporales y de verdades relativas. ¿Nos damos cuenta nosotros cuando caemos en ilusiones y en falsedades? ¿Y por qué caemos en ilusiones y falsedades? ¿Qué creen de la verdad? ¿Por qué no se compromete? El Buda nos dice que la verdad es inmaterial. La verdadera verdad es inmaterial. Nos libra de la pasión, o sea, de la ceguera de los sentidos, del deseo y de la tristeza. Que la verdad es inmaculada. También es dulce, sencilla y lógica. Tomo a esa verdad por guía. Quizás la verdad, como indican tanto Sirram como el Buda, viene de esas profundidades de las regiones espirituales. O sea, que tiene su fundamento en esas esencias que animan, que nos dan vida, que nos dan fortaleza, pero también libertad. La verdad tiene ese poder de sacarnos del nivel personal, del nivel de la ceguera de los confundidos sentidos, a un nivel donde puede haber aprendizaje, donde tenemos visión, donde puede haber revelación y también iluminación. Hay mucha gente en la India que profesa, por ejemplo, creer en la ley de karma, que de acuerdo con ella, nada puede llegarle a una persona que no sea el resultado de fuerzas puestas en movimiento por uno mismo en el pasado. Y es de entender que el karma es inexorable. Aún así, cuando se encuentra en dificultades, la tendencia es la de buscar el favor de alguna deidad o santo, algún milagro o suerte que haga el truco de sacarlo de tal predicamento. Puede que sea muy humano el querer salirse inmediatamente de los problemas, inclusive cuando se cree que es un aplazamiento del día de ajuste de cuentas. Lo que está presente, ya sea como placer o dolor, es siempre más insistente y parece mucho más real que lo que uno pueda concebir del futuro. Cuando las acciones de uno desmienten la creencia que profesa, esa creencia es realmente una mera idea que él entretiene por un tiempo, quizás porque está de acuerdo con otros en el círculo de personas con que se encuentra.
es posible para la mente porque es tan adaptable que se puede engañar a sí misma extraordinariamente. El pasado como karma es guardado en la memoria cósmica Akasha, que como efecto en el futuro es inexorable, o sea, que siempre se cumple. Madame Blavatsky nos dice en la clave de la teosofía que es la ley, el karma es la ley de retribución. Es el poder que justo, aunque misterioso, nos conduce de infalible modo por caminos ocultos, desde la falta hasta el castigo. Pero aún es más, recompensa tan infalible y ampliamente al mérito como castiga el demérito. Entre las divisiones del karma establecidas está el karma individual y el colectivo, el karma positivo y negativo, el karma masculino y femenino, etc. Pero tienen una importancia especial esta triple división, porque se puede clasificar en primero karma acumulado o latente, que es el constituido por multitud de causas que vamos acumulando en el decurso de nuestra vida y que no pueden tener inmediata realización. El segundo tipo de karma, karma activo o empezado, es aquel cuyos efectos se manifiestan ahora en nuestra propia naturaleza. Esto es, aquello que constituye lo que se llama nuestro carácter. Las multitudes de circunstancias que nos rodean en la vida presente. Y tercero, el karma nuevo, el que actualmente engendran nuestras diversas actividades. En otras palabras, como decía el apóstol San Pablo, todo lo que el hombre sembrase, eso recogerá. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos al placer y al dolor? Tanto el placer como el dolor tienen su propia insistencia e intensidad de propósito. ¿Qué lecciones hemos aprendido de cada cual? Por lo general, los placeres quieren ser repetidos y los dolores evitados. Sin embargo, la búsqueda repetida de placer nos puede llevar al hastío y al dolor. Por otro lado, el dolor puede enseñarnos no solo sobre qué medidas tomar para evitarlo, sino que nos enseña sobre la naturaleza del sufrimiento y la respuesta que la conciencia en su aspecto trascendental puede dar a este sufrimiento, a este dolor. En CIRAM, creo yo que aquí nos está señalando la naturaleza del engaño que la mente ejerce en sí misma. Entonces, ¿cómo llegar a una claridad sobre el yo mismo y el double standard y todas las contradicciones que puedan surgir o existir en nuestras creencias y acciones? Einstein, continúa CIRAM, trabajó por muchos años en el proyecto de la teoría del campo unificado, que pudiera explicar todo el fenómeno de la materia y de la energía presente en esta, inspirado por un sentimiento de que la naturaleza debe ser un todo armonioso. Cuando uno está movido por un cierto propósito y se compromete con su búsqueda, él está o motivado por un impulso de su memoria, una reacción que ha tenido, o es incitado por un instinto,
una fuerza que surge de una parte más profunda de su naturaleza. La naturaleza de nuestra búsqueda dependerá de aquello que lo incita. Por lo tanto, la naturaleza de nuestra búsqueda dependerá de ese motivo que nos incita a esa búsqueda. La doctora Annie Besant estaba descontenta antes de encontrar la teosofía. Ella estaba afligida por la miseria, las inequidades y las injusticias que vio entre la gente y buscó una manera para radicalmente alterar esta situación. Y a la misma vez, una filosofía racional que trajera alguna esperanza para poner fin al sufrimiento. Por cierto, que en aquellos tiempos ella era agnóstica. Su motivo era realmente un amor por sus compañeros humanos, un sentimiento profundamente humanitario, similar al del príncipe Siddhartha, si esa comparación puede ser reverentemente hecha. Él, el príncipe Siddhartha, estaba tan movido por la vista de enfermedad, muerte y por las inhabilidades de la vieja edad que resolvió inmediatamente dejar su reino, su familia y todo tipo de placer para buscar unidireccionalmente la verdad que traería la salvación a toda la humanidad. De nuevo, ¿qué motiva nuestra búsqueda de la verdad? Son nuestros motivos tan inspirados, dirigidos, como los de Einstein, Annie Besant y el príncipe Siddhartha, en los cuales podemos apreciar los sentimientos de armonía con la vida una y la de un profundo sentido de la justicia y del amor altruista. Annie Besant estaba motivada por un sentido de justicia, de traer justicia a las miserias, iniquidades que traen sufrimiento inmerecido a la gente. Ella es un ejemplo de sentimiento humanitario, amoroso, justiciero. Esta fuerza espiritual es importante cultivar. Es un sentimiento viviente que nos inspira con fortaleza en la búsqueda de la causa del sufrimiento y de su cese. Nuestro motivo puede surgir desde lo interno, pero puede que tampoco todavía pueda surgir tan profundamente desde ese interno. Pues eso hay que irlo puliendo. El Buda recomienda en el óctuple sendero, esta mañana Luz también lo presentó, ¿no? El óctuple sendero, como la vía o manera de salirse de ese sufrimiento físico, emocional, mental y psíquico, al ponerse en armonía con nuestra verdadera naturaleza. Porque como ella trajo los puntos, ¿no?, del óctuple sendero, a través de hacer un esfuerzo consciente por hacer lo verdadero, lo justo, lo correcto, en todos los niveles, en el nivel del pensamiento, en el nivel de la acción, en el nivel del esfuerzo que uno hace, de lo que dice, de lo que piensa, lo que siente, de la meditación y la concentración que uno hace, de cómo vibra en la totalidad de uno mismo, pues uno va creando un aura, un magnetismo alrededor de uno, que es el campo donde uno se desenvuelve. O sea, es el vehículo de la conciencia que se desenvuelve, es esa alma que va fortaleciendo en espiral hacia regiones más sublimes. Entonces, si uno no hace pues esas recomendaciones, toma esas recomendaciones en lo interno y va viendo que sí son fuerzas espirituales las que uno está desenvolviendo en todos los niveles, pues no puede llegar a un nivel de justicia y de compasión como el príncipe Siddhartha, que pudo salirse por una realización verdadera de todo aquello que agobiaba a la mayoría de la gente. Entonces él
tenía un mensaje ya de un alma mucho más acabada y sabía que todos teníamos esa posibilidad de realización. Entonces, por eso las enseñanzas del Buda son dulces, son lógicas también, pero son muy certeras, hay que ponerlas en prácticas. Y Anibesan pues tenía esa fortaleza espiritual, ese altruismo que ella sentía por sus congéneres, ese sentimiento de justicia que la ayudó verdaderamente, motivada por ese altruismo, a tomar la teosofía y hacer pues un trabajo muy acabado en la dirección que le dio a la sociedad teosófica y en la misma India, a fortalecer el sentimiento de una humanidad también más acabada, más inspirada en las enseñanzas del Brahma Vidya o de la sabiduría divina. Sí, Ramdis, uno necesita asumir la exactitud de cada detalle de la leyenda que rodea este evento central para darse cuenta de su significado. Es notable que el príncipe Siddhartha se conmovió a la primera mirada de todos estos fenómenos que vienen a la vida de cada uno y a los que uno se acostumbra muy rápido. Después, cuando se convirtió en Buda, el iluminado dijo que por sí mismo, él solo descubrió la verdad. Es la verdad que uno, por un lado, terminaría con el sufrimiento, por lo que es una verdad que tiene una relevancia directa con la vida y la conducta del ser humano. Pero aún más, es una verdad cuya expresión es la vida tal cual se vive en cada plano del ser, del pensamiento, del sentimiento y de la acción. La identidad entre la verdad y la vida está expresada en la sentencia atribuida al Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad y el camino toman el lugar de ese yo que siempre está en conflicto, siendo por su propia naturaleza la antítesis de ese otro o otros. El descubrimiento de la verdad y la experiencia de la realización es único al individuo envuelto en esa búsqueda. No puede ser prestada o transmitida si no existe ese enfoque. Nos dice Roji Mehta en Busca el Sendero, estudio sobre luz en el sendero. Desde que el sendero espiritual no está fuera de nuestras vidas diarias, y dado que nuestra condición psicológica con relación a la existencia diaria cambia constantemente, el sendero ha de ser descubierto una y otra vez, de instante en instante. Descubrir trae consigo una emoción conmovedora, y aunque el sendero ha de ser descubierto de instante en instante, cada uno de esos instantes constituye una experiencia conmovedora. El neófito tendrá la conmoción de ver el sendero por primera vez en cualquiera de los instantes en que lo descubra, en su nueva condición psicológica. El sendero espiritual juega a las escondidas con el neófito. En la mitología hindú hay un episodio del Señor Krishna en el que juega a las escondidas con las gopis, las pastoras vírgenes. Las gopis sienten
como si lo descubrieran por primera vez en este juego de escondidas. Tal era la conmoción de la experiencia de las gopis que el proceso de descubrir al Señor Krishna, que jamás le parecía oscuro o monótono. En este episodio queda descrita la gran verdad mística de la alegría de descubrir el sendero constantemente en medio del cambio permanente de nuestra condición psicológica. También este pasaje ilustra la naturaleza de la mente vehemente, que son las gopis, que buscan la verdad de Krishna, tal cual verdad se revela aquí y ahora o se esconde aquí y ahora para ser redescubierta en algún momento. Esta es la idea de la conciencia despierta, que se renueva a sí misma de instante en instante por la vida iluminada del Espíritu Divino. Krishna es ese Espíritu Divino que conmueve y guía. Pues, si no, de otra manera, continuaremos en el camino del egoísmo, del yo personal, que siempre clama por sus deseos y caprichos y que nunca está satisfecho. El maestro Kutumi nos dice que la verdad no irrumpe nunca como los ladrones, forzando ventanas y puertas blindadas. Y que todos miremos a nuestro alrededor, queridos amigos, y observemos los tres venenos que corroen el corazón del hombre: cólera, codicia, falsedad, y las 5 oscuridades: envidia, pasión, vacilación, pereza e incredulidad, que le impiden siempre ver la verdad. No obstante, podemos tomar el camino del inegoísmo, del altruismo, de lo verdadero, de instante en instante, basado en esa unidad de vida, en esa vida espiritual, en esa vida divina que nos cobija. Y por esto, pues esta frase mística del Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, hermanos, vamos a hacer una pequeña pauta. Les voy a dar 10 minutos. Consideren todo lo que hemos desenvuelto hasta ahora. Cuando vengamos de vuelta, tomaremos algunos comentarios o reflexiones y después proseguimos. Estamos a mitad del tema. Bueno, Annie, take a little break. Ok, Francisco, ¿me puedes oír? Sí. Sí, ok, ya comenzamos de nuevo, así que pueden hacer sus preguntas y reflexiones. Ok, yo pido la palabra. Sí, Francisco, adelante. Bueno, estoy me ha gustado mucho hasta este momento lo que estamos estudiando, lo que tú has presentado. Lo invita a uno a reflexionar para volverse tomar seriamente el estudio de la teosofía. Y quisiera compartir respecto a estos aspectos que tú has presentado aquí del señor Sri Ram. Muy agradecido por el señor Sri Ram por escribir estos libros o estos textos que a uno lo ayudan. Sí. Compartir el Sloka 3.17 del Viveka Chudamani en relación a lo que estamos estudiando un poquito. Muy bien. Dice así, si tú me permites, dice:
al dejar de realizar acciones egoístas, se reduce considerablemente la codicia y el continuo pensar sobre los objetos de los sentidos, lo cual progresivamente traerá en su día como consecuencia la destrucción de los deseos. La destrucción de los deseos es la liberación, y vivir libre de deseos es lo que se considera como la liberación en vida. Entonces, bueno, es un poco en relación a que cómo empezar a seguir este camino y ver la verdad que vio Buda. Bueno, porque tú hablaste mucho de esa, cuál es la motivación que se esconde detrás de nuestras acciones. Sí. Aquí en lo que acabo de leer nos habla de un tips, de una oportunidad. Gracias, hermana. Así es, Francisco. Vamos a desenvolver ese tema del deseo mucho más ahora, pero esa es la clave de que hay que comprender totalmente la naturaleza del deseo, ver su lugar y también lo que está fuera del lugar, para que no nos ate y podamos proseguir en un camino ascendente, poder elevar nuestra naturaleza a niveles superiores de sentimiento y de pensamiento también abstracto, ideal. Y eso lo vamos a ir pues desenvolviendo mucho más, pero gracias por compartir ese pensamiento del Vivekachudamani sobre este tema. A ver, Elena. Elena, tienes que abrir tu micrófono. Perdón. Me ha impresionado mucho tu forma de interpretar el pensamiento de Krishnamurti, de Sri Ram, y me hace cavilar sobre lo que es la verdad, porque la verdad es una realidad constante que la mente nos va enseñando. Cuando comenzamos nuestra carrera como ser humano, no tenemos norte hacia dónde ir. Cierto. Solamente nos guía la mente. La mente que nos va enfrentando con el bien, con el mal y con lo que nosotros consideramos bien o mal. Y a partir de esas experiencias es que empezamos a poder hacer lo que pudiéramos llamar el antakarana, la forma de encontrar el camino por nosotros mismos, que es tan importante, hasta que empezamos a ver con el trabajo de nuestro karma, porque el karma, en fin de cuentas, yo creo que es quien nos va guiando. Y como nosotros trabajemos con ese karma, lo mismo lo podemos volver en un aprendizaje positivo o negativo, sea buen o mal karma, porque a veces el mal karma ayuda más que el buen karma, porque el buen karma nos sumerge en el placer de la sensación. Y el mal, una situación desagradable nos hace cavilar profundamente, digo yo. No sé qué opinión puedes tener tú, que realmente tienes muy buenas opiniones. Sí. Eso es precisamente, Elena, los males, la mente, cómo la mente responde a nuestros karmas, ya sean agradables o desagradables. Pero como tú acabas de decir, cuando son karmas bien fuertes, dolorosos, que nos hacen pues es como decir, despierta y trata de ver qué es lo que está pasando, qué es el significado de todos estos cambios que nos sacan del pensamiento normal donde uno está sumido por lo general. Y entonces te das cuenta de que tiene que haber algo mucho más verdadero de nuestra naturaleza que responda a ese impacto. Y ahí es donde uno ve que la mente tiene que ser usada
para ver cómo ver la naturaleza trascendental de las experiencias dolorosas que nos vienen a todos. Y si uno puede encontrar un significado más profundo, puede ver que es que nuestra alma está en crecimiento y que uno no se puede aferrar a los diferentes estados de existencia, que todos los estados de existencia algo nos tienen que decir, pero que últimamente nuestra naturaleza espiritual verdadera es trascendental y que donde tenemos que sumirnos es en esa esencia y saber que claro, que va a ser doloroso todos estos cambios por los que vamos a pasar, la separación, la muerte, las diferentes realidades de nuestros encuentros y relaciones y de ver que todavía nosotros somos seres incompletos y que no podemos tener la solución a esa vacuidad que todos sufrimos internamente de una manera o de otra hasta que haya pues esa búsqueda verdadera, seria de esa naturaleza incambiable, más eterna, más verdadera, que expresa y que siente que está unida a una realidad que es inmortal, por decirlo así. Entonces ahí cuando uno hace esa conexión con su alma inmortal, pues se da cuenta que aunque sufre todos los cambios y todas las cosas, pues ya empieza a fluir una energía diferente de luz que le ayuda a ver todos estos cambios, todos estos dolores de otra manera y entonces empieza a realizar la verdad del sufrimiento y del dolor. Bien, tenemos varias manos. A ver, Emilce. Sí, muchísimas gracias. Me encantó la ponencia. Me gustó la vida de Sri-Ram, de dedicación. Bueno, pero tengo una duda con respecto a la verdad. Y con respecto al karma, a esos karmas muy, muy feos de personas muy malas, de violadores, ¿no? Es ese tipo de cosas que en realidad por ahí tengo un poco de, no es de temor, pero lo pienso, de no pecar por omisión, porque en realidad considero que esas personas con ese tipo de vidas, no es que las justifico, pero yo no los puedo juzgar, porque hay una justicia para que los juzgue. Y en realidad me llama más a como si fuera a rezar por ellos o ver qué es lo que me quisieron demostrar con esa barbaridad, qué enseñanza hay abajo de eso. Yo sé que es dolor y no puede dejar nada muy, muy fructífero, pero por ahí hay personas que le toca el papel de malos para que algo se manifieste. Entonces, no sé si me estoy haciendo entender, pero con respecto a eso me gustaría que me aclare un poquito de no pecar por omisión, por estar justificándolos y considerarlos como un alma igual a la mía, que en este momento están pasando por otro momento de oscuridad o de no ver o no tuvieron las mismas posibilidades o estuvieron obnubilados. Yo no sé si podría llegar a juzgarlo, pero a la vez también la omisión me llama a pensar. Bueno, yo diría que todo depende de cómo uno se enfrenta a todas esas situaciones. Uno puede ver que las personas que son violentas es porque hay alguna deficiencia dentro de ellos que le hace actuar de esa manera oscura, malvada. Y en ese sentido lo juzgamos, pero uno nunca sabe completamente todo el pasado de esa persona que le ha llevado a hacer acciones de ese tipo.
tan violentas, tan arrebatadoras, tan horribles. Pero claro que nos pueden enseñar a nosotros a ver qué pasa cuando la conciencia se ciega. Y cuando la conciencia se ciega, está en la oscuridad más profunda, divorciada de su verdadera naturaleza, de su verdadero ser, pues uno aprende a no responder de esa manera. Eso como primer paso. Pero también uno tiene que desenvolver la compasión. Y entonces tiene que surgir también la compasión para todas esas personas que pecan. Y que pecan violentamente y que adquieren karmas más negros y que nosotros compartimos esos karmas con ellos también, porque no solamente es mi karma o el karma de mi familia o de la comunidad, es el karma global, colectivo, que todos tenemos que acarrear y que tenemos que liberar y enfrentarnos y ayudar. Entonces nos permite también no solamente no hacer lo que no deberíamos hacer, por ver, es un choque ver cómo personas todavía actúan de esa manera, pero sí los hay. Y hay todavía muchos que lo hacen. Arrebatan la vida de otros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero uno también puede ser eso una oportunidad para tener compasión y ver cómo encontrar una manera de ayudar a todas esas personas que están en la oscuridad. Empezando por no ser uno, pues contribuir a la negatividad, a la guerra, a la violencia. Entonces, trabajándose en uno mismo y proyectando, llevando lo más luz que uno pueda a esa humanidad, con su actitud, con sus pensamientos, con las oportunidades que se nos dan a todos, empezando por cosas pequeñas y después pues terminando por cosas más grandes, porque todos vamos a hacer cosas grandes también por esta humanidad, pero tenemos que empezar por el día a día, por lo que pensamos, los que sentimos, cómo estamos actuando con nuestra familia, en el trabajo, con las personas que nos relacionamos, etcétera, etcétera. A ver, Gracias. sí, sí. Darmis estaba antes. Oh, y Darmis. Gracias, Neida. Has cubierto parte de lo que yo quería decir con respecto a la compasión que hay que tener, porque uno no puede juzgar la razón por la cual alguien actúa de una forma, pero obviamente tiene que haber sido el resultado de sufrimiento que quizás fue sufrido por esa persona no justamente. No sabemos, no podemos saber. Y claro, no podemos ir al nivel de ellos porque eso solamente nos hace daño a nosotros mismos. Y da la oportunidad de desarrollar la compasión, como tú dijiste. Tú lo cubriste muy bien. Pero otra cosa yo quería mencionar de la clase del karma, cómo ver el karma, y quizás estoy equivocada, pero hace ya muchos años que decidí no pensar en términos de buena karma y mala karma, sino ver el karma como una lección, sea lo que sea. Y estoy convencida de sea lo que sea, es algo que debo de aprender y debo de tratar de encontrar la razón por la cual pasó para aprender la lección y que no siga viniendo y repitiéndose de una forma similar una y otra vez. La cosa es aprender la razón de por qué este karma nos vino, porque vino porque necesitábamos aprender algo. Así lo veo yo y así me parece que es la mejor forma de evolucionar, sin sentido de culpabilidad ni sin sentido de ser víctima a lo que se nos presenta. Eso es todo. Gracias. Gracias, Idarmi. Pablo. Gracias, Eneida. En 1875 se funda la Sociedad Teosófica en Nueva York. No es una simple coincidencia. Hay motivos y razones que en esa época en ese momento eran otros. Pero ahora
Siddhartha vivió una vida de opulencia en un palacio donde todo le era dado, feliz, gozando, pero como que el padre o el rey no quería que su hijo fuera a enfrentarse con la realidad que estaba fuera del palacio. Así que después de 29 años de estar, digamos, en una vida fingida, decide salir del palacio y se encuentra con 3 realidades, que fue una persona anciana, un enfermo y un muerto, de lo cual él no tenía ninguna idea. Entonces, al ver eso, es que de alguna manera él decide, digamos, aliviar el sufrimiento humano o suprimir el sufrimiento, lo cual no es una tarea muy fácil, a menos que a uno se le dé todo y no tenga que preocuparse en nada, porque nuestra vida es una ilusión. Todo es una ilusión. Vivimos en un mundo que es ilusorio, pero la realidad no es de hierro, es fuerte y debemos luchar. De otra manera, sucumbimos o no vamos a ningún lado. Entonces, debemos aprender a, digamos, a enfrentar la realidad y avanzar todo lo que podemos. Ahora, como fue mencionado, Eneida, tú mencionaste que había que llenar el vacío, o digamos, y ese es un problema que después de la última guerra en Europa llegó Gurdjieff y en Fontainebleau, en Francia, fundó la Escuela de la Armonía, creo, donde tuvo la mayoría de los intelectuales europeos fueron o pararon a esa escuela. Y era de aprender a armonizarse con uno y con el universo, o aprender a mirarse internamente o descubrir lo que uno es. En realidad, para llenar el vacío, nada de eso es, digamos, lógico o fehaciente de que uno lo lleva a vivir una vida feliz. La otra realidad, por ejemplo, en las grandes ciudades como Nueva York, Brasil y otras grandes ciudades, puede ser Roma, se han erigido centros de una vida, de vivir una vida desenfrenada, digamos, como en un torbellino. Sí. Pero eso tampoco elimina los sufrimientos, porque uno vuelve a la realidad luego. Entonces, lo mejor es lo que nosotros tratamos de hacer, o digamos, la filosofía de la sociedad teosófica es de despertar al ser humano de una, digamos, llevarlo de la oscuridad a la luz, transformarlo. Si nosotros nos transformamos a través y volvemos a la vida simple y a la vida diaria, de cada momento, vivir cada momento, podemos llegar a ser más humanos. Porque en las cartas de Blavatsky a las convenciones americanas decía que es decir, no puedo decir el hombre o la mujer, pues nosotros en general no somos humanos todavía. Y entonces debemos trabajar en eso. Gracias. Gracias, Pablo, gracias. Sí. A ver, Luz. Sí. Luz, Eneida, mamá. Tienes que abrir el micrófono. Ok,
Me alegro que Pablo haya tocado ese punto porque el punto del Buda. El Buda vivió en esa felicidad, pero él se dio cuenta que esa felicidad que nosotros todos perseguimos no era la verdad. ¿No? Eso fue lo primero que hizo el Buda. Entonces los dolores y los sufrimientos tampoco son la verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ni los sufrimientos que me decía a Elenita, ni las alegrías que ella decía, ninguno de los dos son un par de opuestos que están en un mismo nivel. Hay que trascenderlos ambos. Y eso fue lo que el Buda logró, trascenderlos ambos. Y es una cosa muy interesante que uno debería de hacer constantemente, porque, por ejemplo, yo lo hago. Cuando estás en un momento muy feliz, darte cuenta que es una ilusión. Te tienes que dar cuenta que es una ilusión y así te sales de eso que no es verdad. Y cuando estás en un momento de mucho sufrimiento, también darte cuenta que es una ilusión. Y así es como uno va logrando salirse de los dos opuestos. Y entonces no cae en el vacío, sino cae en un estado de conciencia que te puede llevar a la realidad última. Ok. Bueno, muy bien tomado. Vamos a proseguir, pero ese tema de ese equilibrio que hay que tener con todas las experiencias, tanto dolorosas como agradables, para poder discernir su mensaje para el alma, pues es un esfuerzo que cada cual tiene que ir emprendiendo, porque si no, pues como dice ella, nos quedamos en ese mundo ilusorio y no llegamos a derivar la esencia del mensaje de esa circunstancia, de esa oportunidad que nos está dando el karma para poder aprender algo para el alma. Entonces vamos a proseguir con la presentación. Dice Sirram: esta es toda la diferencia entre la verdad en un sentido radical y fundamental, el cual es inseparable de su propio ser, y los hechos del mundo objetivo que la afectan solo secundaria y superficialmente. Si esto es lo que la verdad significa, hay otras palabras con connotaciones psicológicas y trascendentales que pueden usarse para referirse a ellas. No puede ser preconcebido. Cuando lo concebimos, generalmente lo hacemos con una mente que ha estado condicionada por varias fuerzas que continúan operando dentro de ella, ya sean sutil o crudamente, y que no entienden. Son fuerzas de las que se está mayormente inconsciente, pero que pueden ser traídas a la luz de la conciencia y ser resueltas. La eliminación de estas fuerzas, lo que quiere decir la libertad de todos esos elementos que la condicionan, predetermina el curso y los objetivos de su pensamiento, siendo una preparación necesaria para el descubrimiento y la recepción de la verdad. Continúa él. Este es el caso, inclusive con respecto a la verdad del mundo exterior, aunque uno no puede estar muy equivocado en relación con las realidades físicas, como la existencia de una pared que le impide atravesar o del hecho de que el fuego quema. Pero cuando la percepción de cierta verdad depende de la condición psicológica de uno y de la naturaleza del proceso que ocurre en él, se vuelve importante ver si tal condición es correcta.
de qué maneras están distorsionadas y limitados. Tal es el conocimiento de uno mismo que ha sido insistido por todos los grandes maestros, que requiere una visión, primero, sobre la naturaleza del espejo que presentan las imágenes, y segundo, sobre la naturaleza de la verdad que se refleja fielmente solo cuando el espejo es de material y calidad apropiados. Hasta que esa condición no ha sido traído, la mente, que es el espejo, tiende a reflejar distorsiones. La mente actúa de diferentes maneras, asumiendo posturas que son como caricaturas de diferentes tipos de personas suficientemente comunes de la vida y de la que tenemos ilustraciones en los más variados caracteres representados en las diferentes literaturas del mundo. Entonces, pregunto, ¿es posible librarse de los condicionamientos? La mente condicionada puede ser traída a la luz y descondicionarse de todos aquellos elementos que la estorban. El ver sin palabras ni denominaciones, el estar atentos y conscientes para no caer en las ilusiones de las identificaciones superficiales, es crucial para llegar a una claridad en y dentro de lo que es observado. Madame Blavatsky, en La voz del silencio, nos dice al respecto: porque la mente es parecida a un espejo. Cúbrase de polvo mientras refleja. Necesita de las suaves brisas de la sabiduría para limpiar el polvo de nuestras ilusiones. Necesita de las suaves brisas de la sabiduría para limpiar el polvo de nuestras ilusiones. Procura, principiante, fundir tu mente con tu alma. ¿A qué alma se está refiriendo aquí? Al alma diamante, a Buddhi. Este pasaje es de la doctrina de Shen Xian, la cual enseña que la mente humana es como un espejo que atrae y refleja cada átomo de polvo y que ha de ser lo mismo que el espejo, vigilada y despolvoreada todos los días. Shen Xian fue el sexto patriarca del norte de la China que enseñó la doctrina esotérica del Bodhidharma, o sea, de nuestra responsabilidad con nuestra alma divina, con el Buddhi, con hacer ese trabajo de unión entre la mente purificada y ese principio espiritual de la conciencia espiritual despierta, que es el Buddhi, el principio iluminativo, de unirnos con esa alma diamante. Esa es una tarea fundamental que todos pues debemos hacer ese esfuerzo gozoso hacia ella, hacer esa, como Elenita estaba diciendo, ese antakarana, para que esa vía entre la mente y el alma diamante sea más amplia y fluya esa energía espiritual y descienda a nuestras mentes la calidad, como dice Serram, del material de ese espejo que es la mente, tiene que ser limpiado para poder ese campo mental ampliarse, ser extenso, poder ser como un gran espejo que refleja esa mente universal, esa luz de Buddha, esa luz que viene desde el Atman. Entonces, miren qué
qué tarea más grande, qué esperanza para la humanidad hay en este trabajo teosófico que tenemos por delante. Continúa Sirram. Cuando una persona está con problemas, instintivamente busca alguna manera de salirse o de escapar de ellos. Este es un instinto ciego en la persona. Pero si uno no puede y está estresado, busca alguna consolación o alguna explicación para su condición que le dé esperanza. El consuelo es como un bálsamo que alivia el dolor, pero solo temporaria o parcialmente. A veces la reacción es la de buscar refugio en la imaginación o en un futuro estado que le proveerá con lo que desea y le compense por lo que tiene que soportar. Una persona puede tener ciertos apetitos internos escondidos y propensidades, pero sin oportunidad para indulgirlas, parecen no existir. En la ausencia de la tentación, muchos de nosotros podemos ser virtuosos. Las tendencias están descansando como el fango en el fondo de un río. El agua fluye sobre el fango, es limpia y puede usarse, pero cuando hay un viento fuerte, una inundación o alguna otra perturbación, toda el agua se enfanga y se llena de todo tipo de impurezas que de otra manera se hubiera quedado tranquila en el lecho del río. ¿Somos conscientes de las tendencias indeseables en nosotros mismos o pretendemos no tenerlas? ¿Por qué es tan importante la honestidad consigo mismo y darse cuenta de qué debilidades y escapatorias podemos tener y entonces pues trabajarlas? Entre algunos ejemplos de debilidades están la ira, que con frecuencia volcada hacia una persona o hacia un grupo de personas termina en desamistad, en conflictos, en luchas y guerras. También está la falta de ejercicio o prácticas, falta de enfoque y disciplina que conllevan al despropósito, a la desconfianza, a la duda y al desequilibrio. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué es? De nuevo, volvemos al mismo tema. ¿Qué es el deseo? ¿Cómo trabaja? Podemos ver que hay deseos que nos llevan a la perdición, pero también hay deseos que nos motivan a una acción correcta. Incluso nos inspiran a ir en busca de lo que es verdadero. Sin embargo, la cualidad del desapego es importante desenvolver, pues es una energía espiritual fina, mucho más acabada, que lleva al sufriente a equilibrar su sufrimiento. Pues este sufrimiento que surge tanto de la persecución del placer como la sumisión al dolor, se va pudiendo observar, mirar con imparcialidad y ecuanimidad si pues nos disponemos a hacer ese trabajo de observación. Entonces los deseos escondidos como las escapatorias son enfrentados. Y si son enfrentados, pues puede surgir la comprensión de ellos y también la liberación de estos deseos que nos atan. Sobre la comprensión, el mismo Sirram nos dice, en Pensamientos para Aspirantes,
Cada uno de nosotros debería de tratar de comprender en profundidad todo lo que pertenece a nuestra actitud mental. Cómo consideramos a las cosas, nuestras relaciones con los demás, cómo actuamos y cuál es nuestra conducta ante las tentaciones, lo mismo que ante las tensiones, ante las debilidades, ante las situaciones fáciles, así como las difíciles. No se trata de que solucionemos todos los problemas que existen, sino de que tratemos de comprenderlo. Cuando lo hacemos así, la solución aparecerá por sí misma. Y esto yo creo que es muy importante, pues fíjense que tenemos que tener confianza en que nuestra propia inteligencia iluminativa nos va a guiar, pero hay que darle paso. ¿Cómo? Empezando por esa observación imparcial tanto de el placer como el dolor, de las propensidades, debilidades, tendencias, tentaciones, todo eso que nos acecha a todos nosotros, para poder dejar que esa energía de la comprensión, del entendimiento verdadero, ilumine y guíe. Porque una vez que uno tiene una visión, una realización de lo que todo ese mundo en el teatro de las emociones y del pensamiento signifiquen para nosotros, aprendemos el kit, por así decir, de esa película que tenemos ante nosotros. Sabemos qué es cuál es el mensaje de esa película y entonces pues se libera, porque cuando uno comprende, cuando uno entiende, de por sí mismo ya hay una liberación. Uno no tiene que estar atado a esa misma rueda de sufrimiento, de enajenación, de discrepancia. Y ahí entonces pues el agua fluye, no se enturbia ese mundo astral, por decirlo así, sino que el agua tranquila purifica toda esa región emocional, psicológica que nos abate tanto a todos nosotros. Entonces, pues, como digo, puede ocurrir una elevación. Sirram dice, las imágenes puestas ante la mente en un estado de inconsciencia o falta de atención y confusión, que es la ignorancia primaria, aunque llamemos tales imágenes Dios, Nirvana o cualquier otra cosa exaltada más allá de nuestras limitaciones, no puede ser identificado con la verdad. Uno puede conocer la verdad de sí mismo, sus propios errores, motivos, insuficiencias y debilidades, observándose con calma y objetividad. Pero para explorar la propia condición profundamente, uno debe mantenerse claro de superficiales pronunciamientos mentales tales como, sí, yo soy avaro, yo soy sensual. El ver sin palabras, sin denominaciones, el señor Krishnamurti señalaba, traen al individuo a un contacto directo con lo percibido, mientras que las palabras se vuelven una distracción y un velo que impide la percepción. Tales percepciones, sin racionalizar, traen a la luz la distinción entre lo que es bello, bueno y correcto y lo que no lo es. El razonamiento no es el camino al conocimiento de lo verdadero y profundo en la naturaleza de las cosas. Es generalmente superficial, basado en premisas inadecuadas. ¿Somos conscientes de cómo nosotros razonamos?
El saber razonar es importante, pero ¿por qué es que con el razonamiento no se puede llegar directamente a ese campo del saber que es verdadero y profundo? ¿Están nuestras percepciones libres de etiquetas, de definiciones, de velos? ¿O acaso nuestras percepciones nos revelan aquello que es correcto, que es bueno, que es bello? El señor Krishnamurti, en un pasaje sobre la observación, desenvuelve esta idea. Dice, enfréntese a las cosas con facilidad, pero internamente hágalo en un estado de plenitud y alerta. No deje que se escape un instante sin haber estado totalmente atento a lo que ocurre dentro y alrededor de usted. Esto es lo que implica ser sensible, no a una cosa o dos, sino ser sensible a todo. Ser sensible a la belleza y resistir la fealdad es engendrar conflicto. ¿Sabe? Cuando uno observa, percibe que la mente está siempre juzgando. Eso es bueno y aquello es malo. Eso es blanco y eso es negro. Juzgando a la gente, comparando, sobrepasando, calculando. La mente está perpetuamente inquieta. ¿Puede la mente vigilar, observar, escuchar, sin juzgar, sin calcular? ¿Puede percibir las cosas sin nombrar? Solo vea si la mente puede hacerlo. Inténtelo. No lo fuerce. Deje que la mente se observe a sí misma. Bueno, y ahora pasamos al último, casi a los últimos temas que tienen que ver con toda esta calidad de la mente y también las fuerzas espirituales, como la del discernimiento y el amor, que son cualidades tan importantes que ayudan a esa mente espejo a pulirse y conocerse tal cual Krishnamurti está diciendo, con esa condición de plenitud, de limpieza, directa, sencillo, como dice el Buda, sencillamente, dulcemente, tratando de verse a sí misma, sin reacciones. Dice Sri Ram, la palabra discriminación o discernimiento, que ha sido utilizada de antaño para indicar el primer paso necesario en el camino, es la traducción de una palabra sánscrita que ha adquirido la connotación de un despertar. El discernimiento es el sujeto o el que percibe que en su relación con todo lo que es objetivo a él, tiene que despertar a su propia condición. El discernimiento, vuelvo a repetir, es el sujeto, el que observa o el que percibe que en su relación con todo lo que es objetivo a él, tiene que despertar a su propia condición. Ver de adentro hacia afuera. En las relaciones, saca a relucir los hechos con respecto a sí mismo. Hechos que de otra manera quedarían suprimidos dentro de sí, escondidos de él. Nada es visible mientras esté latente.
Lo que niega la objetividad, el ver las cosas tal cual son, es esa entidad fantasma que aparece como el yo, el pequeño yo, pues tiene sus propias esperanzas, sus sueños, sus miedos, sus ilusiones y urgencias. Está envuelta en sus propios planes, en un capullo de su propio quehacer. ¿Cómo puede el discernimiento despertarnos a la propia condición? ¿A hechos con respecto a uno mismo que quedarían escondidos de otra manera? Dice Sirram que lo que niega esta objetividad, o sea, la claridad con respecto a sí mismo, es el yo personal, con sus condicionamientos en términos de esperanzas, sueños, miedos, ilusiones y urgencias. Quizás esto sea difícil de ver y aceptar, pues consideramos estos como aspectos necesarios de nuestro crecimiento. Pero para desenvolver el discernimiento tal cual se está enseñando, debe de haber un estado de alta atención y de claridad de la mente. Entonces la facultad de discernir estará despierta. Esa facultad que discierne lo falso de lo verdadero, lo útil de lo inútil, lo importante de lo no importante, lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, lo duradero y eterno de lo pasajero y temporario. El discernimiento y el resultante desapego de todo lo falso, lo erróneo, lo ilusorio y trivial van afinando nuestras percepciones hasta llegar a una percepción intuitiva, consciente, directa y profunda de que somos el vehículo del divino alma, del espíritu divino. Sirram, continúo. Cuando dividimos la naturaleza de nuestro ser en lo superior e inferior, dos aspectos que son como dos entidades distintas y que a veces se les refiere como el yo superior y el yo inferior, lo superior debe de identificarse con una naturaleza de absoluta objetividad. Lo superior debe de identificarse con una naturaleza de absoluta objetividad, capaz de reflejar en sí misma la verdad sobre lo que llega a su alcance. Es objetiva porque no se autoinvolucra y por tanto es abierta, es responsiva y despierta. Es esta naturaleza la que constituye el conocedor puro. Extraño como pueda ser, la pura subjetividad, la mera facultad de conocer, que es como la luz que se derrama y hace que se conozca todo lo que hay por conocer, es a la misma vez una condición de absoluta objetividad. El sujeto se vuelve el espejo del objeto. El sujeto no es una entidad meramente pasiva, pero es capaz de acción, siendo la misma energía de vida concentrada en el punto más alto de su ser. Pero su acción surge no de ninguna idea que tenga, sino de la verdad de las cosas. La verdad de su naturaleza interna, tal como se revela a la luz que viene de adentro y que es su belleza. Como es de entender aquí, el yo superior es el que es capaz de ser totalmente objetivo, de discernir
capaz de reflejar en sí mismo la verdad sobre lo que le llega a su alcance. El yo superior es equiparado al conocedor puro. El conocedor puro es también la pura subjetividad, que es a la misma vez una condición de absoluta objetividad. El sujeto se vuelve el espejo del objeto. Mientras más luz llega a ese espejo limpio de impurezas, más luz se refleja sobre el puro conocedor. Y en esto hay gran belleza. Es como que hay una unión entre el conocedor y lo conocido, pero es porque se ha hecho, como han visto, todo este trabajo de preparación, purificación, elevación, unión con con el Budi, con el alma diamante. Se ha vuelto tan amplio, tan limpio, tan fidedigno en su capacidad de reflejar todo aquello que observa, que entonces ya conoce de dentro hacia afuera todo lo que cae en ese campo de conciencia de esa mente purificada. Ya se ilumina, porque hay esa unión entre el conocedor y lo conocido. Y el discernimiento, que es esa fuerza espiritual que discierne y va afinándose, pues va ayudando a que ese campo pues se limpie, se amplíe, se purifique y entonces pueda reflejar la verdad de instante en instante. Esa verdad que es surge de esa naturaleza interna y que es su belleza. Entonces, para terminar, dice Sirram, tal naturaleza no busca de la manera ordinaria. La fuerza que la mueve surge fresca desde adentro. No es atracción del exterior. Se le ha llamado el deseo de libertad. Quizás uno lo puede considerar como el aliento de libertad. La palabra espíritu originalmente significa aliento, que busca un curso por sí mismo, no determinado por ninguna fuerza o compulsión. En el libro A los pies del maestro se traduce la naturaleza de esta fuerza que surge desde adentro y de su modo de operar como el amor. Cualquier búsqueda que surge de una condición de amor en donde no hay elemento de yo mismo, no puede ser autocentrado, sino que es una búsqueda instintiva, un movimiento hacia aquello que atrae al amor, siendo este eternamente bello. Cuando uno está en paz consigo mismo, se está contento, no se sufre de ningún deseo psicológico y no se está apegado a la condición en la que se encuentra, ¿cuál es la fuerza que lo motivará? El amor es la única fuerza que puede surgir de una condición equilibrada, sin molestarle el equilibrio. Su acción es totalmente libre y voluntaria. Cualquier tipo de búsqueda, desde un estado de ser inegoísta, debe ser como la del lotus, que abre su corazón al aire puro y a la luz, porque pertenecen a su propia naturaleza pura y no puede ser de otra manera. El amor, la fuerza liberadora del alma, cualidad suprema para hollar el sendero espiritual, motivo especial que mantiene la armonía del ser en todos los niveles. Como le dice el maestro a Yudhu Krishnamurti, Alcione, en A los pies del maestro, voluntad, sabiduría y amor son los tres aspectos del logos
el logos como el aliento espiritual de vida, el puro como el aspecto del puro conocedor en todos nosotros. Los que deseáis enrolaros a su servicio, debéis manifestar estos aspectos en el mundo. Pues cuando la voluntad de búsqueda de la verdad va acompañada de una creciente sabiduría y amor, se realiza la plenitud del florecimiento del lotos del alma en la eternidad, en ese eterno peregrinaje del alma. Pues la mente se ha unido al corazón en Buddhi, en ese puro conocedor que es tanto sabiduría como amor. Bueno, muchas gracias, hermanos. Aquí he terminado esta reflexión de esta tarde y ahora pues ustedes pueden pasar y hacer sus reflexiones y comentarios antes de terminar. Tenemos 10 minutitos para concluir. Así que muchas gracias. Okay, Annie, time for comments. No, they are going to, if they have any comments, they can. Si tienen algunos comentarios, hermanos, sobre esta segunda parte de la sección de esta tarde. Emilce. Solamente quiero agradecer porque esto es, me emociona la claridad con que pudo expresar algunos conceptos que son muy importantes, como por ejemplo el desapego, la observación imparcial. El razonamiento no es el camino al conocimiento de lo verdadero y lo profundo. Yo solamente tengo algo para simplemente decirle gracias, porque me encantó. Nada de lo que dijo me pareció ni controversial ni que no sea muy, muy importante. Es para manifestarlo, para vivirlo, para sentirlo. Así es. Muy bien, Emilce. Gracias por tus reflexiones. Ángela. Sí, bueno, Emilce dijo mucho de lo que yo iba a decir, pero en realidad quiero darte las gracias pues a ti y a Luz, porque todo ha estado bellísimo, muy desde adentro. O sea, los han llevado ustedes dos y tú en particular a esa búsqueda interna, no es una búsqueda de afuera, sino de dentro. Y es una tarea que parece fácil, pero en realidad no lo es. Entonces, a mí me pareció todo bellísimo. Los pensamientos de Silver son bellísimos. Como tú nos lo has entregado a nosotros, me parece hermoso. Solo tengo que decirte que gracias. Igual que se lo dije ayer a Luz, se lo sigo diciendo. Y bueno, yo creo que mañana va a estar súper también. Espero. Bueno, muchas gracias, mi niña. Gracias, Ángela. Sí, todo esto es importantísimo. Es así, es la sabiduría del alma. Es una búsqueda constante y es de instante en instante y siempre es nueva, como la gopi que estaban buscando a Krishna. Así mismo, qué bueno que por lo menos esa frescura de esa búsqueda y también esa sabiduría que uno va derivando, esa alegría que uno va derivando de esa búsqueda, pues los va inspirando y entusiasmando a uno a hacer esta tarea espiritual. A ver, mami. Mami, tienes que hablar un poquito más alto.
Bueno, porque es que esa búsqueda de instante en instante que tú describiste, que Carlos describió también, hace que la persona se conecte realmente con lo eterno. Porque en lo eterno es así. Así Está todo ahí. presente. Entonces, la búsqueda, si tú logras conectarte con lo eterno, ahí tienes tu búsqueda. Tu fuente, ahí está la fuente, y entonces la fuente, puedes beber de esa fuente y te renueva. Y ahí eso, en el presente. En el presente, sí. Es muy importante darse cuenta de Eso, sí. Así es. Ok, Elvirita y papá. Bueno, yo, antes que hable papá, Sí, Viruchi, Viruchi. lo que más me gustó fue la relación esta del sujeto y objeto. Ah, sí. Y que más bien me hizo acordar la relación del espíritu y la materia. Realmente nunca están separados, pero siempre hay un recogimiento, el sujeto como conteniendo a todos los objetos. Exacto. Y guiando y enseñando a cómo proceder, ¿no? Y eso es lo que internamente el espíritu hace, que va recogiendo de la forma, de la materia, de los objetos, todo lo más importante que se ha venido desarrollando. Entonces, pues, me gustó esa Sí, yo creo que del objeto y el sujeto. sí, Elvira, eso es fundamental, porque eso es como el clímax de esto, porque esto es ahí donde radica la esencia de la filosofía esotérica, es en esa unión del puro conocedor, que es el espíritu del Atman, a través de Buddhi, a través de la mente ya superior purificada, con el observador, porque entonces uno conoce completamente desde adentro, por eso es que se puede volver uno un ocultista verdadero. Todo lo que se refleja en esa mente, que es vamos a decir, el campo material de la vida, lo miras tú con esos ojos del espíritu. Entonces ya espiritualmente tú conoces todo como espíritu también, toda partícula, todo átomo de materia, toda manifestación en todos los reinos, uno lo va conociendo desde adentro hacia afuera, cómo va su esencia, lo conoces la esencia y su manifestación y el porqué de su vida. Y entonces hay esa unión, como tú acabas de decir, el espíritu con la materia. Ves que el espíritu conoce, anima la vida de todo y que está en todo. Pero entonces al ver esa unión, ya es como que todo es un libro de vida, de conocimiento, un libro abierto ante ti de conocimiento, porque la sabiduría te acompaña, porque te acompaña también esa compasión, ese amor, tienes esa unión de mente y corazón. Entonces eso es fundamental, ese es el clímax de esta esencia, de esta naturaleza de nuestra búsqueda, que podamos llegar a conocer todo desde esa unidad. Bueno, deja ahora papá va a decir sí, algo. ¿Cómo no? Sí, la filosofía del karma dharma es una unidad correlacionada que ha sido enseñada desde Rama, Krishna, Shankaracharya, Patanjali, Gautama, que lo aprendió de ellos, y el Maestro Jesús, y no ha dejado. El karma dharma como filosofía es inseparable. No se puede hablar de karma si el dharma no está. El dharma es la construcción del carácter, y solamente construyendo el carácter es que se pueden quitar los apegos, deseos y tentaciones. Mientras el hombre individualmente no haga la lucha por verdaderamente hacer la suspensión de la vida sensorial en el alma para que esta alma se eleve a Dios. Mientras eso no lo haga el hombre, no puede realizar de una manera, porque el espíritu y la materia
entre la mónada y el alma, hay que mediante la práctica de llama ni llama. Hago lo que no debo y lo que debo no lo hago, mientras individualmente cada individuo, sin más teoría ni enseñanza de la calle, tiene que él ser su propio espejo de sí mismo y hacer la unidad entre el observador y el contenido de lo que está observando, que es su conciencia, que es lo que está dentro de sus musarañas mentales, de sus imágenes mentales, de la pudrición que se tiene dentro, de toda esa mezquina tentaciones que tiene. Mientras esto no se suspenda, es imposible conseguir la unión del alma con esa elevación hacia Dios. Y la búsqueda de la verdad es obtener esta unión con Brahman, porque eso es lo que somos nosotros, porque él no va a haber perdido su esfuerzo en construir una humanidad para que no logre esta humanidad ser él mismo. O sea, que y esa es la verdadera esperanza que cada hombre tiene que aprender, que él es Brahman, que él fue construido a imagen y semejanza para llegar a él. No importan los milenios, pero tiene que hacerlo. Gracias. Ok. Bien. Gracias, Paco. Bueno, pues ¿alguien más? Si no, podemos hacer unos minutos de silencio para hacer una meditación interna y todo lo que hemos captado de la verdad, de lo que Sri-Ram nos ha enseñado aquí esta tarde, pues lo podamos enviar como fuentes de luz, de iluminación para la sufriente humanidad. Entonces vamos a hacer unos momentos de silencio para hacer ese canal. Concluyamos esta sesión hasta mañana con regeneración humana, con la invocación a la unidad de Anidesa. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás.
Que así sea. Paz, paz, paz a todos los seres. Hasta mañana, hermanos y hermanas. Hasta mañana. Bye bye. Gracias, Nana. Buenas tardes. Sí, Jimena. Gracias.